Bueno, buenos días. El teórico de hoy se trata de infecciones parasitarias y fúngicas del sistema nervioso central. En primer lugar, tenemos este algoritmo como para tratar de clasificar cuáles son las infecciones fúngicas y parasitarias más importantes del sistema nervioso central y un enfoque en el cual nos parece primordial para poder entender estas patologías. Cuando estamos frente a un paciente con sintomatología del sistema nervioso central, en primer lugar tenemos que pensar, o lo podemos dividir en grandes grupos, que son la sintomatología del sistema nervioso central en el paciente inmunodeprimido, la sintomatología del sistema nervioso central en el paciente inmunocompetente y las manifestaciones oftalmológicas como otras aparte. Dentro de la sintomatología del sistema nervioso central en el inmunodeprimido, tenemos a Cryptococcus y a Toxoplasma gondii como los dos microorganismos responsables de la enorme mayoría de las sintomatologías del sistema nervioso central infecciosas en los pacientes inmunodeprimidos. También en estos pacientes se puede ver neurocisticercosis, que es una patología producida por una tenia, que ustedes lo van a ver más adelante en el curso, vinculado más que nada al paciente inmunocompetente. Toxoplasma capsulatum, que si bien puede dar infección del sistema nervioso central, es poco frecuente. Paracoccidioides, que también puede dar infección del sistema nervioso central, pero que más frecuentemente se presenta con sintomatología respiratoria, y por eso ustedes lo van a ver en el teórico de infecciones respiratorias, al igual que Aspergillus y las amebas. Dentro del inmunodeprimido, que hoy el teórico va a tratarse de las infecciones parasitarias y fúngicas en el paciente inmunodeprimido, vamos a hablar sobre todo de Cryptococcus y Toxoplasma. Entonces, a grandes rasgos, tenemos que pensar en pacientes que presentan sintomatología neurológica de evolución subaguda, en un paciente inmunodeprimido, como dijimos, que por lo general tiene infección por VIH, es más frecuente son estas infecciones en los pacientes con inmunodepresión por infección por VIH, y dentro de los que tienen infección por VIH, obviamente los que tienen menos de 200 CD4. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo podemos dividir el enfoque clínico para el razonamiento? Es si el paciente presenta focalidad neurológica o no presenta focalidad. Entonces, dentro de los que no presentan focalidad, vamos a tener pacientes que se presentan con cefalea, hipertensión endocraniana, que pueden tener alteración de los pares craneanos y depresión del nivel de vigilia, y pueden tener síndrome de irritación meningia y ocasionalmente fiebre. Dentro de estos pacientes, cuando nos encontramos frente a un paciente inmunodeprimido con infección por VIH y con esta sintomatología, lo primero que tenemos que pensar es si el paciente no está cursando una meningoencefalitis. Y dentro de las meningoencefalitis están ordenadas de acuerdo a las formas más frecuentes. Las etiologías son la fúngica, la bacteriana específica, la viral y la parasitaria, ¿no? Siempre hablando de sintomatología neurológica de evolución subaguda y en estos pacientes inmunodeprimidos. Entonces, cuando pensamos en pacientes inmunodeprimidos con focalidad neurológica, van a presentarse mayoritariamente con un síndrome motor deficitario, aunque pueden tener otros déficits, tanto de la sensibilidad como de la coordinación, y que pueden llegar a tener o no hipertensión endocraniana, y esto a nosotros nos es traducción clínica muy probable de una lesión ocupante de espacio. Dentro de las lesiones ocupantes de espacio en los pacientes inmunodeprimidos con VIH, hay tanto causas infecciosas como no infecciosas. Muy bien, vamos a iniciar primero con la meningoencefalitis. ¿Y a qué nos referimos cuando estamos hablando de meningoencefalitis? Bueno, tiene dos componentes, la meningitis y la encefalitis. La meningitis se define como la inflamación de las meninges, que puede ser de etiología infecciosa o no infecciosa, y que se confirma mediante citoquímico del líquido cefalorraquídeo. La enorme mayoría son infecciosas y el citoquímico habitualmente muestra una hipoglucorraquia, una hiperproteinorraquia y una pleocitosis, o sea, un descenso de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, un aumento de las proteínas y un aumento de los glóbulos blancos. Los recuentos de glóbulos blancos, el recuento habitual, normal del líquido cefalorraquídeo va de 0 a 5 células por milímetro cúbico, y lo importante de esto es que tiene que haber un recuento diferencial, o sea, de cuántos de estos glóbulos blancos son polimorfos, cuántos son monocitos, porque posteriormente nos va
a guiar un poco más en la probable etiología. En cuanto a la glucosa, en realidad se dice que es una hipoglucorraquia, pero siempre debemos tener la glucosa en sangre para poder realizar esta relación entre la glucosa del líquido cefalorraquídeo y la glucosa en sangre. Lo normal es que la relación sea 0.6. Si está por debajo de 0.6 podemos decir que el paciente tiene una hipoglucorraquia. Y las proteínas normales en el líquido cefalorraquídeo son de 0,5 gramos decilitro. Y por lo general en la meningitis están aumentadas. En cuanto a la encefalitis, ¿de qué se trata la encefalitis? La encefalitis es un proceso inflamatorio, pero que afecta ya el parénquima cerebral y puede tener asociados tanto signos clínicos o analíticos de disfunción neurológica. ¿Qué significa esto? Que el paciente, por ejemplo, puede tener obnubilación, depresión del nivel de vigilia, trastornos de comportamiento, incluso hay algunos pacientes que se presentan como una demencia progresiva. Recuerden que estamos hablando de sintomatología de evolución subaguda. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, presentan una historia de cambios de comportamiento o conductuales en los últimos meses. Esto es traducción de encefalitis. Entonces, ¿de qué se trata la meningoencefalitis criptocóxica? Bueno, la meningoencefalitis criptocóxica afecta a individuos inmunodeprimidos, sobre todo VIH con SIDA. Puede afectar a inmunocompetentes. Hay algunas especies de Cryptococcus, que es un hongo que afecta a inmunocompetentes, pero que se da con mucho menor frecuencia. Y la manifestación y la meningoencefalitis criptocóxica en verdad es la manifestación clínica más frecuente de la enfermedad criptocóxica. La enfermedad criptocóxica es una micosis sistémica desde el inicio, por su patogenia, que la vamos a ver más adelante, y por su forma de diseminación, siempre es una micosis sistémica, y esto es un punto clave para entender posteriormente la patogenia, y de comportamiento oportunista, porque como dijimos, el paciente tiene que tener algún nivel de inmunodepresión para que genere enfermedad. Es producida por un hongo, que es un hongo bacidomiceto, levaduriforme, que es perteneciente al complejo Cryptococcus complex, tiene una distribución universal, es ubíquico en la naturaleza, se encuentra relacionado a las excretas de aves, habitualmente palomas, esto sobre todo para algunas especies de Cryptococcus, hay otras que se encuentran más relacionadas, por ejemplo, a especies de Eucalyptus, y tenemos dos grandes complejos, Cryptococcus neoformas complex y Cryptococcus gattis complex. Anteriormente, hasta hace unos pocos años, se creían que Gatti y Neoformans eran dos especies. Hoy en día se sabe que son dos grandes complejos en los cuales hay muchísimas especies. Hoy en día se describen 30 especies que son capaces de causar enfermedad en el humano dentro de estos dos complejos. Entonces, en cuanto a la epidemiología, es una de las micosis más prevalentes que pone en riesgo la vida. Su prevalencia ha ido en aumento desde la pandemia del VIH-Sida y los tratamientos inmunosupresores, o sea, en verdad hablamos siempre de pacientes con VIH-Sida porque es en los cuales se presenta habitualmente, pero también tenemos pacientes trasplantados de órganos sólidos que pueden tener criptococosis, o en pacientes que están recibiendo glucocorticoides o otro tipo de inmunosupresores, por ejemplo en las patologías autoinmunes, que también pueden llegar a tener criptococosis, pero que en realidad por el tipo de inmunodepresión es mucho menos frecuente. La OMS actualmente reporta cada año 1 millón de meningoencefalitis criptocóxicas y se cree que es responsable de más de 600.000 muertes por año. Esta patología fúngica, la meningoencefalitis, tiene una letalidad que ronda entre el 10 y el 40%, incluso realizando un tratamiento adecuado. Y a tener en cuenta que es la segunda infección en frecuencia de evolución subaguda o crónica del sistema nervioso central que afecta a los pacientes VIH positivos. O sea que imagínense qué importante es esta micosis cuando nosotros nos paramos frente a un paciente con VIH y que tiene sintomatología neurológica. O sea, esta micosis tiene que estar dentro de nuestros planteos siempre. Entonces, dentro de lo que es la patogenia, este hongo penetra por vía inhalatoria. Lo que sucede es que inhalamos las bacillosporas haploides que están suspendidas en el aire, que están deshidratadas, que son bien pequeñas, que miden de 1 a 2 micras. Esto genera inicialmente una neumonitis y una rápida diseminación linfomática con una fungemia inicial. Entonces, por esto decimos que esta infección fúngica es una infección fúngica o una micosis sistémica desde el inicio.
este hongo tiene la capacidad de invadir los macrófagos alveolares y no solamente invadirlos, sino también de resistir y proliferar dentro de los macrófagos y los termina utilizando como medio de transporte hacia el sistema nervioso central, entre otros sitios. Entonces, por esto y otras características se dice que Cryptococcus que también tiene neurotropismo. La infección pulmonar inicial, esa neumonitis, puede ser asintomática, que es lo más frecuente. Puede haber incluso derrame pleural sin afección pulmonar evidente o hasta neumonías graves con insuficiencia respiratoria. Esto va a depender más que nada del inóculo que inhalamos y sobre todo del estado inmune de la persona, ¿tá? Y si lo adquiere en realidad por si estamos viendo la infección primaria, la primoinfección, o si estamos viendo una reactivación. La enorme mayoría de las meningoencefalitis criptocóxicas son por reactivación de una infección previa, o sea, el paciente adquirió esta infección probablemente en su estatus de inmunocompetente y posteriormente se inmunodeprime o por algún motivo bajan los CD4 y se genera la meningoencefalitis, que por lo general es una reactivación. ¿Puede haber infecciones o primoinfecciones? Sí, puede haber una infección primaria o una primoinfección en la cual el paciente tenga síntomas respiratorios vinculados a criptococosis pulmonar y síntomas meningios también vinculados a la criptococosis. Lo que pasa habitualmente con esta infección es que la clínica puede ser totalmente pausisintomática en la primoinfección y autolimitarse y posteriormente presentarse como una reactivación en el sistema nervioso central. Entonces, en cuanto al hongo, en cuanto a la etiología, Cryptococcus son levaduras que miden de 5 a 10 micras de diámetro, que tienen una cápsula mucilaginosa, mucopolisacárida, que esta cápsula es uno de los elementos más importantes en la patogenia de este hongo. Tienen una reproducción asexual y sexual. La reproducción asexual se da por gemación, es una reproducción unibrotante, o sea que la célula madre genera un brote, obteniéndose así una célula hija que es morfológicamente y genéticamente igual a su madre. Y como les había dicho anteriormente, las especies de Cryptococcus han sido clasificadas durante toda la historia de acuerdo a las diferencias geográficas, a los nichos ecológicos, epidemiológicos, a las características patogénicas y a las manifestaciones clínicas, además de ser clasificadas en especies de acuerdo a los caracteres fenotípicos en el laboratorio. Actualmente se agrega a todos estos pilares la identificación molecular. Es por esto que la taxonomía de Cryptococcus ha sufrido algunos cambios en los últimos años con el nuevo advenimiento de las técnicas moleculares. Y por esto es que hoy en día sabemos que son dos complejos de especies que incluyen varias especies crípticas dentro de cada complejo. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la meningoencefalitis, los pacientes presentan elementos de hipertensión endocraniana, que básicamente es lo que predomina. La cefalea es el síntoma más frecuente, es una cefalea de evolución subaguda crónica. Pueden llegar a tener elementos de hipertensión endocraniana mayores como náuseas, vómitos, incluso llegar a tener depresión del nivel de vigilia, un síndrome confusional ya más vinculado a la encefalitis, una disminución de la memoria y de la comprensión de larga evolución, y en los casos en los que evoluciona a hidrocefalia, la demencia habitualmente es el hallazgo más relevante. Puede haber déficit focal neurológico, como disminución de la visión, diplopia o otras parálisis de los nervios craneales, sobre todo vinculados a la hipertensión endocraniana, así como inestabilidad en la marcha e incluso convulsiones. Los síntomas meningios, si bien pueden llegar a estar presentes, solamente en un 30% de los pacientes vamos a encontrar rigidez de nuca, y pueden llegar a tener fotofobia y acusofobia. La fiebre puede estar como no puede estar, y las lesiones de piel, estos pacientes, por más que tengan lesiones de piel, yo tengo que tener en mente que en realidad es una micosis sistémica, pero las lesiones de piel son bien características y pueden ser nuestra llave en el diagnóstico, ¿tá? Generalmente son pápulas con centro umbilicado, puede haber que posteriormente se ulceran y forman estas costras.
puede haber pústulas, puede haber nódulos subcutáneos y menos frecuente úlceras. Pero las lesiones bien características son aquellas que están aquí en la foto, debajo a la izquierda, que son bien esas lesiones sobrelevadas, tipo pápulas con un centro umbilicado. En la primera infección, como ya dijimos, puede haber una infección pulmonar, que la mayoría son asintomáticas, pero en los que presentan síntomas puede haber de tos, expectoración, dolor pleurítico e incluso derrame pleural. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico de la meningoencefalitis criptocóxica? Bueno, el diagnóstico es clínico, es epidemiológico, es imagenológico y de confirmación micológica. En estos pacientes siempre es necesario en el abordaje inicial realizar una tomografía de cráneo para objetivar que no tenga lesiones que contraindiquen la punción lumbar, que vamos a ver que es la maniobra diagnóstica primordial. Y posteriormente, para poder, sobre todo, tenemos que tener esta tomografía de cráneo que nos habilite a realizar la punción lumbar. Y posteriormente se puede tener una resonancia de cráneo para evaluar otras complicaciones vinculadas a la criptococosis o incluso otras etiologías. Como ustedes verán más adelante en el curso, en realidad estos pacientes pueden tener concomitancia de enfermedades oportunistas. Entonces, se debe realizar la punción lumbar en todos los pacientes con VIH-Sida que tengan menos de 200 CD4 y tengan una cefalea de evolución subaguda o crónica. Por más que nos parezca que sea una cefalea leve, que al paciente le permite realizar sus tareas y que no tenga otros elementos de hipertensión endocraniana, todo paciente con menos de 200 CD4 se debe realizar una punción lumbar porque la criptococosis meningia puede ser muy pausisintomática y que la cefalea sea el único síntoma que el paciente presente. Entonces, en cuanto al citoquímico, puede haber pleocitosis discreta, puede haber hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia, pero tenemos que tener en mente que puede ser totalmente normal y esto no va a invalidar nuestra sospecha diagnóstica. En las punciones lumbares siempre hay que medir la presión de apertura, que la presión de apertura se dice que tiene una presión de apertura elevada cuando tienen más de 20 centímetros de agua, que el 60 al 80% de los pacientes con meningoencefalitis criptocóxica lo van a tener. Cryptococcus, sobre todo, lo que genera es hipertensión endocraniana, como dijimos. Entonces, aquí abajo en esta tablita, que muestra los hallazgos típicos del líquido cefalorraquídeo de causas infecciosas, la criptocóxica refiere que puede tener un recuento de leucocitos de entre 20 y 500, que el tipo principal celular puede ser el mononuclear, que por lo general tiene la glucosa descendida, y las proteínas mayor a 45 o 0.45. Igualmente aquí yo les remarqué algo bien interesante, es que más del 70% de los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida tienen menos de 20 células, o sea, era lo que les decía anteriormente, en estos pacientes están tan inmunodeprimidos que en verdad incluso la punción lumbar puede tener un líquido totalmente normal y esto no invalidar mi sospecha diagnóstica. Entonces, la confirmación micológica. ¿Cómo se realiza la confirmación micológica? Bueno, se puede realizar con una técnica sencilla de realizar si tienen un micólogo que pueda realizarla. Es un examen directo del líquido cefalorraquídeo, que es esta foto que se encuentra debajo a la derecha, que se le llama técnica de tinta china, que en verdad es un examen directo del líquido cefalorraquídeo con tinta china, y lo que se busca en el microscopio son las levaduras unibrotantes con esa cápsula bien refringente que las caracteriza, y esto ya es diagnóstico de género. ¿Qué pasa con la tinta china? Si bien es una técnica fácil y rápida, ustedes tienen que contar con un micólogo avesado en la institución que pueda realizarla, y tiene una sensibilidad que ronda entre el 60 y el 80%, o sea, la sensibilidad para hacer una técnica diagnóstica es baja, y una especificidad del 100%. Una vez que el líquido cefalorraquídeo es enviado al laboratorio de micología, además de realizar esta técnica, que es una técnica directa, también se cultiva el líquido cefalorraquídeo en un medio de cultivo llamado saburó, que es un medio muy utilizado en la micología, que es un agar con glucosa y peptona, en las cuales crecen colonias bien mucilaginosas, blanquecinas, que demoran entre 48 y 72 horas en haber un primer crecimiento, y su temperatura óptima para el crecimiento es de 30 a 35 grados. Hay algunas cepas que toleran hasta 40 grados, ¿tá? Pero bueno,
aquí tenemos 48 a 72 horas de espera si la tinta china fue negativa para poder realizar el diagnóstico. Y ese tiempo en un paciente con hipertensión endocraniana es mucho tiempo, o sea que los tiempos del laboratorio aquí no estarían acompañando los tiempos clínicos. Entonces, a su vez, otra prueba que se puede hacer en el laboratorio y que es rápida y sencilla de hacer es cultivar también el líquido cefalorraquídeo en medio que contiene cicloheximida, que estas levaduras son susceptibles a estos medios, entonces no van a crecer en cicloheximida y es otra prueba más que tenemos para poder realizar. Entonces, como tenemos estos grandes problemas de que la tinta china no tiene una sensibilidad excelente y que demoran en crecer, tenemos otra técnica diagnóstica que no está disponible en todos los centros, pero que es una excelente técnica, que es el antígeno criptocóxico. El antígeno criptocóxico es un antígeno de Cryptococcus que se puede buscar tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo y es una técnica de aglutinación de partículas de látex. ¿Qué es esto? Son partículas de látex que están sensibilizadas con anticuerpos específicos contra Cryptococcus. Entonces, si yo pongo líquido cefalorraquídeo o el suero del paciente con Cryptococcus, se va a generar la unión de ese anticuerpo que está pegado al látex con el antígeno de Cryptococcus específico, ¿tá? Y esto me va a mostrar una aglutinación de ese complejo antígeno-anticuerpo. Tiene un excelente valor predictivo negativo, o sea, en verdad, si nos da negativo, muy probablemente el paciente no tenga criptococcosis, y la sensibilidad en la criptococcosis meningia es superior al 90%, pero perdemos mucha sensibilidad en suero, llega a tener una sensibilidad entre el 40 y el 50%. ¿Cuál es el tratamiento de la meningoencefalitis criptocóxica? Tenemos dos grandes pilares. Uno es el manejo de la hipertensión endocraniana, que este pilar terapéutico es el más importante y es el que claramente ha demostrado disminuir la mortalidad inmediata en pacientes con criptococcosis meningoencefálica. O sea, el manejo de la hipertensión endocraniana es una de las claves para que el paciente posteriormente le vaya bien, o sea, que tenga un buen pronóstico. ¿Cómo se realiza en realidad el manejo de la hipertensión endocraniana? Bueno, cuando nosotros hacemos la primera punción lumbar diagnóstica, se mide cuánto tiene de presión de apertura el paciente. Si tiene la presión de apertura aumentada por encima de 20 centímetros de agua, posteriormente debemos reglar las punciones lumbares al menos diariamente hasta que la presión de apertura sea normal. Esto es parte del manejo de la hipertensión endocraniana que como clínicos se puede llegar a realizar con el paciente en la internación. También hay pacientes que si tienen hidrocefalia o tienen una hipertensión de muy difícil manejo, es importante que lo evalúen un neurocirujano para ver si el paciente no requiere una derivación externa o una derivación externa para lograr manejar esa hidrocefalia. El segundo pilar terapéutico es el tratamiento antifúngico. El tratamiento antifúngico tiene 3 etapas. Un tratamiento de inducción que se hace con anfotericina B a 0,7 a 1 miligramo kilo día. Esta dosis es para la anfotericina B desoxicolato, digo porque también está la anfotericina B liposomal, las presentaciones liposomales son otras las dosis. Y se realiza anfotericina por 2 semanas más fluconazol 800 miligramos día. Esto se realiza las 2 semanas el tratamiento de inducción. A fines del año pasado, las guías de la OMS cambiaron en torno a este ítem en cuanto a la dosis de fluconazol. Se ha visto que se puede hacer fluconazol 1200 miligramos día, que es lo que está ahora recomendando la pauta de la OMS, anfotericina B más el fluconazol, pero a 1200 miligramos día, porque se ha visto que esto aumenta el clearance de la levadura en el líquido cefalorraquídeo y disminuye la mortalidad. En cuanto al tratamiento posterior de consolidación, una vez que yo paso del tratamiento de inducción al de consolidación, en realidad en el medio tengo que realizar una nueva punción lumbar para saber si la levadura sigue creciendo en el líquido cefalorraquídeo.
Si a pesar de estas 2 semanas de tratamiento combinado con 2 antifúngicos y a buenas dosis, el cultivo vuelve a desarrollar Cryptococcus o tiene otra complicación, por ejemplo, tiene criptococomas en la resonancia, mi tratamiento de inducción va a prolongarse. Pero bueno, estas son excepciones. En verdad, uno puede pasar del tratamiento de inducción al de consolidación tranquilo cuando tiene el cultivo de control a las 2 semanas negativo. El cultivo. La tinta china puede permanecer positiva hasta 1 año, al igual que el antígeno. Hay reportes de que incluso el antígeno puede permanecer hasta 2 años positivos en líquido cefalorraquídeo porque el clearance tanto de las levaduras como del antígeno es lento. Entonces, por eso medimos esto, el pasaje de la inducción a la consolidación, con el cultivo, no con la tinta china ni con el antígeno. Entonces, el tratamiento de consolidación se realiza con fluconazol 400 miligramos día por 8 semanas y posteriormente pasamos al tratamiento, a la terapia de mantenimiento con fluconazol 200 miligramos día. La terapia de mantenimiento en verdad se va a mantener en estos pacientes hasta que recuperen la inmunidad, hasta que esté por encima de 200 CD4 en el caso de los pacientes con VIH. ¿Qué pasa con la profilaxis primaria? Bien, la profilaxis primaria en realidad en estos pacientes es la terapia antirretroviral. Estos pacientes tienen que estar en tratamiento antirretroviral para no adquirir criptococosis y es la mejor profilaxis primaria que se puede realizar en estos pacientes. En esta nueva guía que les decía de la OMS, que está aquí citada en el pie de página, el fluconazol tiene un rol en la profilaxis primaria en pacientes que tienen menos de 100 CD4 y un antígeno criptocóxico positivo en sangre, pero negativo en líquido cefalorraquídeo. O sea, yo saco un antígeno criptocóxico en sangre como screening en aquellos que tienen menos de 100 CD4 y no tienen síntomas, y si me da positivo, sí o sí tengo que ir a estudiarle si no tiene en el líquido cefalorraquídeo, por más que el paciente no tenga síntomas neurológicos. Si el líquido cefalorraquídeo me da negativo, entonces hago una profilaxis, una especie de profilaxis primaria para la meningoencefalitis criptocóxica. El paciente la enfermedad criptocóxica ya la tiene, pero todavía no desarrolló meningoencefalitis. Ahora, el antígeno en suero tiene un riesgo de 25% más los pacientes que tienen antígeno positivo en suero. O sea, ¿por qué se hace esta profilaxis primaria? Porque estos pacientes que tienen el antígeno positivo en suero tienen un 25% más de riesgo de evolucionar a meningitis en el siguiente año que los que lo tienen negativo. Entonces, por eso, para evitar la evolución a meningitis o meningoencefalitis, es que se decide realizar, que la OMS recomienda a partir del año pasado, realizar profilaxis primaria. Esto ha sido un gran cambio en la terapia de la criptococosis. Y la profilaxis secundaria en verdad es la terapia de mantenimiento. Muy bien, hemos visto entonces la meningoencefalitis criptocóxica, que es la infección fúngica del sistema nervioso central en pacientes VIH más importante. Y ahora vamos a pasar a esta segunda mitad del algoritmo, en la cual son pacientes con sintomatología neurológica de evolución subaguda, inmunodeprimidos, probablemente con VIH y con focalidad neurológica, en el cual yo pienso que puede tener una lesión ocupante de espacio. Entonces, además de obviamente una buena historia clínica y un examen físico adecuado neurológico y completo, tengo que realizar una primera neuroimagen. ¿Por qué? Porque la neuroimagen va a ser la que me va a guiar cuál puede ser la etiología diagnóstica en este caso. Entonces, tenemos una lesión ocupante de espacio en un paciente inmunodeprimido y pueden ser múltiples, por ejemplo, si hacemos una tomografía, múltiples o únicas. Entonces, en los casos en los que las lesiones ocupantes de espacio son múltiples, tengo que evaluar si son supra e infratentoriales y predominan a nivel ganglio basal y tienen realce en anillo con el contraste. Son lesiones muy, muy características de toxoplasma, de neurotoxoplasmosis. La neurocisticercosis, que está allí abajo, aquí en la parte superior derecha del algoritmo, la neurocisticercosis en verdad en nuestro país se ve más que nada en personas que viajaron a una zona endémica. En nuestro país no hay casos autóctonos de neurocisticercosis, por lo menos reportados, y
tienen algunas otras características en la tomografía que la logra diferenciar con la neurotoxoplasmosis, que posteriormente ustedes los van a ver en el teórico de neurocisticercosis. Ahora, si las lesiones son múltiples, pero son pequeñas, tienen un realce homogéneo, ya no tienen un realce en anillo, y puede haber realce leptomeningio y predomina además, más allá de los síntomas de focalidad, síntomas de irritación meningia, un síndrome de irritación meningia, tengo que pensar en otras etiologías, por ejemplo, que no se traten de tuberculomas, que es una complicación de la meningitis tuberculosa, o de criptococomas, como habíamos dicho anteriormente. Ahora, si la lesión es única y es una tumoración voluminosa, tiene compromiso mayoritariamente la sustancia blanca, no tiene realce, no tiene restricción en la difusión, es una lesión hipervascularizada o, por ejemplo, tiene un metabolismo aumentado en la resonancia o en el PET, en verdad, todas estas características nos hacen pensar en otros tipos de etiologías y ya no tanto infecciosas, sino como el linfoma primario del sistema nervioso central, el linfoma no Hodgkin con compromiso del sistema nervioso central o la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que son lesiones que también pueden afectar a pacientes inmunodeprimidos. Pero bueno, en verdad, para lograr acercarnos más al diagnóstico, en estos casos una tomografía no siempre basta. Por lo general, en estos pacientes se tiene que realizar una resonancia para poder objetivar y acercarnos un poco más al diagnóstico en cuanto a desde el punto de vista de la neuroimagen. Entonces vamos a ir a las lesiones múltiples supra e infratentoriales y específicamente a la neurotoxoplasmosis. La neurotoxoplasmosis es la infección del sistema nervioso central por Toxoplasma gondii, que es una zoonosis. La toxoplasmosis es una zoonosis mundial. Tiene la manifestación más frecuente de la toxoplasmosis en el inmunodeprimido es la neurotoxoplasmosis. Es una forma grave de toxoplasmosis. Se da mayoritariamente por reactivación también. Y es la primera causa de lesión ocupante de espacio de evolución subaguda en el paciente VIH-Sida. El 20 al 47% de los pacientes con VIH se estima que están infectados por Toxoplasma gondii y que no reciben profilaxis para toxoplasma ni reciben tratamiento antirretroviral, van a desarrollar neurotoxoplasmosis en algún momento de su enfermedad. Más del 75% de las personas que viven con VIH tienen abscesos toxoplásmicos en el sistema nervioso central en la autopsia, o sea que son pacientes que a veces no tienen síntomas, pero que a pesar de ello, si fallecen por otro motivo o si no está claro el motivo y llegan a realizarse la autopsia, en el 75% de las personas se ha visto que tienen abscesos toxoplásmicos. Entonces, en cuanto a la epidemiología de la infección por toxoplasma, por Toxoplasma gondii, se ha visto que entre un 25 a un 30% de la población mundial está infectada. Esto varía un poco de acuerdo al lugar del cual estamos hablando. En Latinoamérica hay una prevalencia que ronda entre el 30 y el 50%, dependiendo de qué país sea. Y obviamente que la prevalencia va a ir aumentada, se va a aumentar con la edad, porque aumenta la tasa de adquisición. Y esto va a variar de acuerdo al país, a nivel socioeconómico, a los factores climáticos, a las tasas de infección de los animales productores de carne, a los hábitos alimenticios de la población, socioculturales y a la calidad del agua. ¿Por qué va a depender de esto? Porque, bueno, estos parásitos vamos a ver que se adquieren sobre todo a nivel de alimentos contaminados o agua contaminada o a través de carne cruda. Entonces, los parásitos primeramente se liberan de ooquistes o quistes tisulares que contienen bradizoitos. O sea, los ooquistes son una forma en las cuales están estos bradizoitos y los quistes tisulares son otra forma en las cuales pueden estar estos bradizoitos. Los bradizoitos son los que invaden las células epiteliales intestinales del ser humano y se transforman en taquizoitos. Los taquizoitos se multiplican dentro de la célula del intestino, dentro de la célula huésped de la persona. Hay una ruptura de esa célula y esos taquizoitos se liberan e infectan nuevas células.
¿Por qué bradisoditos y taquisoditos? Bueno, los bradisoditos son parásitos de Toxoplasma gondii de reproducción lenta y los taquisoditos son parásitos de reproducción rápida. En verdad, los taquisoditos, una vez que infectan nuevas células, pueden pasar dos cosas. Se pueden eliminar cuando rompen las células o transformarse en bradisoditos y ir a formar quistes tisulares en las personas. Entonces, estos quistes, que contienen a su vez cientos de parásitos, van a formar parte sobre todo en cerebro, en retina y en las células musculares. Entonces, ¿cómo se transporta Toxoplasma gondii en la circulación sanguínea? Entonces, lo que pasa es que durante la infección, cuando nosotros adquirimos la infección, tanto por la ingestión de los ooquistes del ambiente que están infectando, que están contaminando tanto las frutas, las verduras como el agua, así como de los quistes tisulares de la carne mal cocida, cuando nosotros ingerimos tanto los ooquistes como los quistes, se ve que en la primera infección se han detectado los parásitos asociados a leucocitos rápidamente, mientras que los libres se empiezan a detectar más tardíamente en la infección. Entonces, ¿por qué es esto? Se cree que los taquisoditos libres rápidamente son neutralizados por el complemento y por las inmunoglobulinas. Entonces, por eso es que se asocian a leucocitos, porque se cree que estas células le ofrecen como una especie de nicho intracelular a estos parásitos y a través de ellos se va a dar sí o sí la diseminación hematógena. Entonces pueden además infectar varios tipos de leucocitos e incluso haber una transferencia de parásitos entre diferentes tipos de leucocitos, tanto en sangre como en los tejidos periféricos. Entonces, esta sería la forma a través de la cual Toxoplasma gondii pasa de las células epiteliales de nuestro intestino a la circulación sanguínea, a través de los leucocitos. Entonces, una vez que están en la circulación sanguínea, ¿cómo llega Toxoplasma gondii al sistema nervioso central? Recientemente se ha descubierto el sistema linfático que tiene la dura madre y realmente se desconoce cuál es el rol de este sistema linfático en la llegada o en la diseminación posterior a las reactivaciones de toxoplasma en el sistema nervioso central. Tampoco existe evidencia de que los vasos sanguíneos fenestrados del plexo coroideo tengan un rol en la diseminación en el sistema nervioso central. Y se cree que incluso la ausencia de manifestaciones meningias, si bien puede haber manifestaciones meningias en la neurotoxoplasmosis, es bien poco frecuente, y la poca frecuencia de detección de ADN, Toxoplasma gondii en el líquido cefalorraquídeo, se cree que por estas dos cosas realmente el sistema linfático de la dura madre y los vasos sanguíneos fenestrados del plexo coroideo tengan poca influencia en la diseminación en el sistema nervioso central. Y lo que sí se ha visto es que es muy probable que el paso de Toxoplasma gondii desde la circulación sanguínea se dé principalmente a través de la vasculatura del parénquima. Entonces, ¿qué se ha visto? Que para alcanzar el parénquima cerebral, Toxoplasma gondii se relaciona siempre con el endotelio cerebral, principalmente con el lecho capilar. Esto se ha demostrado, que la infección de las células endoteliales se produce y es necesaria para la penetración del sistema nervioso central. Pero después de que Toxoplasma se relaciona con las células endoteliales de la barrera, se desconoce cómo pasa por debajo de las células endoteliales al resto de la barrera, en la lámina basal y en los pies astrocitarios. Ya ahí se desconoce cómo Toxoplasma se relaciona con el resto de la barrera para poder atravesarla. En el ojo, si bien ustedes van a tener un teórico específico de manifestaciones oftalmológicas, hay que entender que es muy similar al sistema nervioso central en el sentido de que es un órgano con privilegios inmunitarios que tiene mecanismos similares para el paso de la barrera a través de la retina, lo que implica este mismo mecanismo por el cual dijimos hoy de los caballos de Troya, de los leucocitos, que los utilizan como una especie de nicho intracelular y allí llegan probablemente a los vasos que nutren a la retina. Entonces,
una vez que llegan al sistema nervioso central, van a formar quistes cerebrales en los cuales va a haber bradizoitos, o sea, parásitos de reproducción lenta. Estos bradizoitos se van a mantener en estos quistes cerebrales y pueden estar años en el sistema nervioso central sin reactivarse, pero que cuando hay un sistema inmune deficitario o una inmunodeficiencia por algún motivo, estos bradizoitos se van a reconvertir en taquizoitos citotóxicos, van a empezar a multiplicarse de forma rápida y a causar una encefalitis toxoplásmica, o sea que se van a reactivar. Toxoplasma puede infectar cualquier célula nucleada, tanto fuera como dentro del sistema nervioso central, y lo que se ha visto sí es que a medida que comienza la infección crónica, los quistes persisten en el sistema nervioso central, mientras que se eliminan de algunos órganos periféricos. Entonces es así que es considerada una infección neurotrópica. O sea, ¿por qué es considerada una infección neurotrópica? Porque tiene la infección crónica reactivada en el sistema nervioso central y la infección congénita tiene manifestaciones principalmente en el sistema nervioso central. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de neurotoxoplasmosis? Bueno, el diagnóstico de neurotoxoplasmosis, si bien es un diagnóstico bastante frecuente en los pacientes con VIH, en la mayoría de los casos es un diagnóstico de sospecha. Es muy raro que podamos llegar a tener un diagnóstico de certeza. ¿Por qué es esto? Bueno, básicamente tiene varios pilares. Tiene un pilar clínico, ¿no? O sea, lo que dijimos anteriormente, es un paciente en un escenario de inmunodepresión, es un paciente con VIH, con menos de 200 CD4, que tiene sintomatología neurológica, con focalidad neurológica. Epidemiológico, o sea que estamos en un lugar en el cual es una infección endémica. Serológico, la serología es un pilar diagnóstico, aunque vamos a realizar algunas puntualizaciones en estos pacientes. Imagenológico, la imagen aquí es fundamental para saber si se trata de abscesos toxoplásmicos o no. Y evolutivo, de respuesta al tratamiento. El diagnóstico parasitológico se realiza en excepciones. ¿Por qué? Porque, como dijimos, primero que una biopsia cerebral es una maniobra muy invasiva para el paciente y que puede llegar a tener riesgos altos. Y segundo, estas lesiones por lo general son gangliobasales, entonces están a su vez en sitios en los cuales realizar una biopsia cerebral es prácticamente imposible. Entonces, por eso es que siempre decimos que es un diagnóstico de sospecha. Nosotros tenemos un paciente inmunodeprimido con focalidad neurológica, de largo tiempo de evolución, estamos en un país endémico, le hacemos una imagen y se informan como abscesos toxoplásmicos característicos que realzan el anillo. Y evolutivo, ponemos tratamiento para neurotoxoplasmosis y el paciente mejora clínicamente y mejora las lesiones. Así es que frecuentemente se hace el diagnóstico de neurotoxoplasmosis. ¿Qué pasa con las técnicas serológicas en estos pacientes? Primero, conceptualmente no deben realizarse en inmunodeprimidos aquellas técnicas indirectas que buscan la reacción inmunológica del huésped. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar anticuerpos frente, en este caso Toxoplasma gondii, pero frente a cualquier parásito o frente a cualquier microorganismo. Yo voy a buscar anticuerpos en un paciente que tiene una inmunidad derrumbada, o sea que probablemente tampoco tenga anticuerpos. Y yo busque estas inmunoglobulinas y me dé negativo. Entonces, todas aquellas técnicas diagnósticas que buscan anticuerpos, conceptualmente los pacientes inmunodeprimidos no deberían de utilizarse. A pesar de esto, de esta puntualización, en toxoplasma, como dijimos que es un diagnóstico de sospecha y es un diagnóstico difícil de realizar, puede apoyar nuestro diagnóstico tener una serología reactiva para toxoplasma. O sea, tener una serología positiva, una serología reactiva. Yo le saco la serología al paciente y me da reactiva. O sea, ese paciente tiene enfermedad por toxoplasma. Se infectó por toxoplasma en algún momento de su vida. Eso es lo que nos dice la serología reactiva. Ahora, si yo tengo una serología no reactiva, justamente tengo que tener en mente esto, de que el paciente puede tener una inmunodepresión tal que la serología no me sirva ni como pilar diagnóstico, ni para apoyar mi diagnóstico, ni para nada. Entonces, teniendo en claro este punto, es que uno puede llegar a usarla, pero solo si tiene claro esto,
si la serología me da no reactiva, no me sirve para tomar conductas y no me descarta mi diagnóstico. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería tener una serología previamente a la inmunodepresión en caso de que sea posible. En los pacientes VIH, por ejemplo, que el diagnóstico es precoz, que son pocos lamentablemente en nuestro país, uno puede tener una serología inicial en un paciente que no tiene una gran inmunodepresión, que por ejemplo su CD4 también. Y posteriormente, por ejemplo, se inmunodeprime y yo ya tengo la serología de cuando él estaba bien. Eso puede ser algo bueno a tener en cuenta cuando nosotros estamos viendo pacientes con VIH. Eso por un lado. En los pacientes, por ejemplo, que los van a trasplantar, en lo que es la evaluación pretrasplante, habitualmente es una serología que se realiza, porque habitualmente el paciente aún no ha recibido el trasplante y no está inmunodeprimido. Entonces, es una serología que yo puedo tener anteriormente inmunodeprimirlo. ¿Para qué? Por la eventualidad, si en algún momento llega a tener una reactivación de toxoplasma, yo tengo esa serología en un momento en el que el paciente estaba inmunocompetente para apoyar mi diagnóstico ahora. Estas son imágenes de lesiones de toxoplasma bien características. Aquí esta tiene mucho edema cerebral, la que está a la izquierda, en el medio. Tienen mucho edema perilesional, tienen bien un realce en anillo, son lesiones pequeñas, hay algunas gangliobasales, pero bueno, la mayoría se ven como estas lesiones. Son lesiones, como les decía, múltiples, con realce en anillo, que predominan a nivel de la ganglio basal y supra e infratentoriales. Entonces, en cuanto al diagnóstico, como dijimos, la tomografía se debe realizar con doble contraste y doble tiempo de exposición. En general, las lesiones son múltiples, pueden ser uni o bilaterales. El aspecto de las lesiones, como dijimos, tienen un área central hipodensa con un refuerzo periférico en anillo, luego de la captación del contraste y un edema que puede estar, el edema perilesional. Y puede presentar incluso un poco de efecto de masa con borramiento de surcos y desplazamiento e incluso compresión de los ventrículos. La resonancia de cráneo en verdad se debe realizar en algún momento de la evolución porque sobre todo ayuda a tipificar las lesiones no características o únicas. En alguna oportunidad puede pasar que tengan en la tomografía una única lesión y cuando realizan la resonancia de cráneo se pueden ver múltiples lesiones. O sea, la resonancia de cráneo aumenta mucho la sensibilidad y ayuda muchísimo a tipificar las lesiones, sobre todo en los casos en los cuales hay dudas. Entonces, el otro pilar diagnóstico era evolutivo y evaluando la respuesta al tratamiento. Entonces, ¿qué se considera una respuesta favorable al tratamiento? Primero, una mejoría clínica esperable en la primera semana. Se ha visto que el 51% de los pacientes presenta una buena respuesta neurológica a los 3 días ya de iniciar el tratamiento y el 91% a los 14 días. La bibliografía refiere que la mejoría imagenológica esperable es a los 14 días. A veces a los 14 días se puede realizar una neuroimagen, pero lo que pasa realmente en la clínica es que uno tiene que asegurarse que a los 14 días las lesiones estén igual o un poquito mejor o que no tengan nuevas lesiones. Porque bueno, si están de mayor tamaño, mayor edema o hay nuevas lesiones, probablemente ese no sea el diagnóstico. Y el diagnóstico definitivo, como decíamos hoy, es anatomopatológico, pero también, como ellas les señalé, la biopsia cerebral se va a reservar para los casos en los cuales no presentan una buena evolución, que tengan además una serología negativa, pero bueno, esto hay que tomarlo con cautela, una imagen no típica o sospecha de otro diagnóstico. De otro diagnóstico que además tenga un tratamiento específico, ¿no? Y entonces la buena evolución se termina definiendo como la mejoría clínica, la disminución del tamaño de lesiones y esto es bien importante, sin agregar nuevas en la primera semana de tratamiento, sin agregar nuevas lesiones.
En cuanto al tratamiento específico de la neurotoxoplasmosis, hay un tratamiento de elección y hay tratamientos alternativos. El tratamiento de elección es con pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico, porque la sulfadiazina genera depleción del ácido fólico y genera anemia, a dosis que van a depender del peso del paciente. Si el paciente pesa menos de 60 kilos, la pirimetamina se va a hacer a 50 miligramos día, con una primera dosis carga de 200 miligramos, y la sulfadiazina a 1 gramo cada 6. Y si pesa más de 60 kilos, se van a hacer la dosis carga igual de pirimetamina 200 y posteriormente 75 miligramos día. Y una dosis de sulfadiazina de 1,5 cada 6. Hay tratamientos alternativos en los casos en los cuales el paciente, por ejemplo, no pueda recibir sulfas. Por ejemplo, ahí se puede realizar pirimetamina más clindamicina. Se puede realizar trimethoprim sulfametoxazol, por ejemplo, en aquellos pacientes en los cuales yo quiero disminuir el número de comprimidos y sé que además con el trimethoprim sulfametoxazol voy a estar haciendo profilaxis primaria y secundaria de otras infecciones. En los pacientes en los cuales, por ejemplo, la adherencia en realidad está comprometida, vinculada también al número de comprimidos del medicamento. Entonces, lo ideal siempre, la elección y la primera línea es pirimetamina sulfadiazina. El año pasado, en el 2018, salió un artículo en el cual se hace referencia a que el trimethoprim sulfametoxazol en verdad sería no inferior a la pirimetamina sulfadiazina. Es un estudio de no inferioridad en el cual es la primera vez que se puede documentar que el trimethoprim se podría utilizar para el tratamiento de la neurotoxoplasmosis. Pero igualmente la pirimetamina y sulfadiazina siguen siendo el tratamiento de elección. Autovacuna no hay en nuestro país, pero podría llegar a ser una opción. Entonces, la duración del tratamiento va a ser de 6 a 8 semanas y luego hay que continuar con un tratamiento supresivo o de mantenimiento. Entonces, del tratamiento de mantenimiento o profilaxis secundaria se realiza con los mismos fármacos, con pirimetamina más sulfadiazina, la pirimetamina a 25 o 50 miligramos día y la sulfadiazina de 2 a 4 gramos divididos en 6 o cada 6 o cada 12 horas. Esta profilaxis secundaria la vamos a mantener en un paciente que esté en tratamiento antirretroviral y que cuando el recuento esté por encima de 200 CD4 por mililitro por más de 6 meses, recién ahí podemos suspender con seguridad la profilaxis secundaria para la neurotoxoplasmosis. Muy bien, esto es un algoritmo que es sacado del Mandel, que es un libro de enfermedades infecciosas, en el cual básicamente trata de resumir cuando nos enfrentamos frente a un paciente VIH positivo con síntomas y signos del sistema nervioso central, y puede ser útil como para realizar un gran resumen de lo que hemos hablado. En cuanto a la bibliografía recomendada, en cada una de las diapositivas está citada cuál fue la bibliografía y los artículos utilizados. Igualmente le vamos a subir dos artículos para que ustedes puedan complementar su estudio. Y de los libros, en realidad tenemos el Arenas, que es un libro de micología médica, y el Atías, que es el libro de parasitología médica, que son los dos libros fundamentales del curso. Y pueden complementar con las pautas de enfermedades oportunistas en el paciente VIH de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y con el Mandel, que es un libro de enfermedades infecciosas en general. Bueno, espero que les haya sido útil y por cualquier consulta los espero en el foro.